Estos 11 libros, sí o sí, te los tienes que leer. Este año me leí 11 libros, de los cuales creo que no es una cifra muy exagerada, pero sí es una cifra muy intencionada. Personalmente, a mí me encanta leer libros de psicología, me he sumergido, he estado sumergida en estos temas hace muchos años. Soy investigadora de todo lo que tiene que ver con la psicología, con la mente humana, la superación y la transformación personal e incluso la espiritualidad y todas este tipo de corrientes he estado leyendo, pero estos últimos años he estado enfocada bastante en el tema de la psicología. Quiero agregar el tema de historias un poco más porque sé que los libros son muy importantes. Déjenme decirles que hoy en día se ha subestimado muchísimo el valor que ofrece la lectura. Incluso la lectura también está siendo muy vaga, pero igual si te lees un libro, siempre va a ser mucho mejor para tu mente, para tu cerebro, que te expongas 8 horas, 4 horas al día a las redes sociales. Las redes sociales jamás te van a exponer a los mundos que te puede exponer un libro y los libros siempre te van a ayudar a recuperar tu cerebro, a tener una mejor salud mental que lo que te puede ofrecer una red social. Así que déjenme presentarles estos 11 libros. Acá en esta colección nos va a faltar uno, que es el de Marian Rojas, esta P, porque este libro no lo tengo en físico, este libro lo tengo en digital. Así que empecemos. Los primeros tres libros tienen algo muy en común. Dos de ellos fueron escritos por el mismo escritor. Los tres hablan del trauma y los escritores son médicos, psicólogos, psiquiatras que llevan más de 28 y 30 años estudiando este tema. Curar el trauma es un libro escrito, el primer libro de este bloque es Curar el trauma. Curar el trauma es un libro que fue escrito por Peter Levine, donde él expone una idea muy radical. Y la idea tan radical que él expone es que él dice que el trauma en sí, el evento en sí, no es lo que hace que la persona quede traumatizada, sino que en el proceso del trauma, la respuesta fisiológica fue interrumpida, no fue completada. Y este trauma se quedó en stand-by, se quedó alojado en el cuerpo. Y por eso las personas sienten que viven en el trauma aún. Entonces, él nos explica en el libro cómo nosotros, a través de una terapia donde él se ha hecho muy, bueno, fue uno de los grandes expositores, inventores, creadores, por así decirlo, porque esto es un tema controversial, y igual investigas y sale otra cosa, pero si hablamos de la terapia somática, porque él creó parte de esta terapia somática, es donde él enseña a las personas a poder nivelar este sistema nervioso. Si quieres hablar de trauma, tienes que leerte Peter Levine. Es un libro, a pesar de que tiene una terminología un poco compleja, es totalmente entendible. Al igual que su libro, que es Una voz no hablada. Este libro es particular porque este libro yo lo conecté, fue el primer libro que yo conecté de Peter Levine, porque una persona estaba hablando de que fue a hacer una terapia de estas chamánicas y sintió que se retraumatizó porque recordó el trauma. Y a mí me llamó la atención esto y pues copié el escritor y conocí este libro. Una voz no hablada, Peter Levine, en el capítulo 3 nos da un ejemplo súper potente, pero la verdad que muy sencillo. Él nos habla acerca de un ciervo que es perseguido por un depredador. Y cuando logra ponerse a salvo, lo primero que hace es empezar a temblar por una forma muy intensa para liberar esa energía del trauma. ¿Qué sucede con nosotros los seres humanos? Nosotros los seres humanos tenemos ese mismo sistema biológico, pero ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Nosotros empezamos a racionalizar y bloqueamos este proceso.
¿Y qué nos plantea el libro? El libro nos plantea que muchas veces el trauma no se desarrolla porque nosotros sintamos el miedo o lo activemos. En realidad, lo que sucede es que no dejamos que el cuerpo haga lo que tiene que hacer de forma natural. Y el cuerpo lleva la cuenta de Besen-Van-Der-Kolk. Él nos da la evidencia clínica de que realmente el cuerpo almacena el trauma. De hecho, tiene un montón de estudios verificables que lo puedes hacer por Google, investigarlos y buscarlos. Estudios que llevaron hasta 28 años con una población específica y él te muestra toda esa veracidad. Lo interesante es que el cuerpo lleva la cuenta realmente, incluso demostrado, cuando la mente lo reprime o lo cree haber olvidado. Para mí, estos tres libros son fundamentales porque rompen esa manera en que se estaba viendo la forma de sanar, ya que no solamente podemos tomar en cuenta esa parte psicológica, sino que tenemos que tomar en cuenta e integrar al cuerpo como parte de ese trauma, al sistema nervioso y a la conciencia. Siguiendo el orden, pasamos al libro número 4, 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Este libro es una pasada porque este libro te presenta 12 reglas para la vida, donde la forma de presentártelas no es la forma usual que se presentan estos libros que hablan acerca de reglas para la vida, hábitos, no. Él te habla de cada regla y en cada regla o te puede hablar de la Biblia o te puede hablar de la filosofía, de distintas filosofías, de distintos filósofos. Te puede hablar de experiencias personales o te puede hablar del orden. La verdad que Jordan Peterson es una figura bastante polémica, si has escuchado acerca de él, pero nos deja algo muy claro, este libro nos deja algo muy claro, que no muchas veces se trata de que tu vida está desordenada porque has pasado alguna experiencia traumática, sino que en tu vida falta orden. Literalmente, ordena tu cuarto es una frase que él usa y es que en esta frase nos dice mucho porque nos dice que no solamente voy a exigir al mundo, sino que también quiero dar. Así que este libro nos brinda 12 reglas para estructurar realmente la vida, 100% recomendado y no te puedes faltar. Y justo en este punto aparecen dos libros muy interesantes. El de la doctora Rachel Sofnes, que es Gestiona tu dolor. Y este libro es un libro que nos habla acerca de lo que significa el dolor, que el dolor va conectado no solamente por el dolor en sí, sino que tiene un significado emocional, un significado biológico, un significado que nosotros mismos le damos y todo lo que nos rodea. Este libro en sí, a mí en lo personal, me ayudó muchísimo porque me dio una guía para poder gestionar un dolor que tengo en las rodillas y créanme que gracias a este libro pude desbloquear muchas cosas que no entendía de este dolor y gracias a toda esta guía hoy por hoy he dominado ese dolor. Parece mágico, pero este libro te da la instrucción de cómo gestionar literalmente tu dolor. Si quieres gestionar cualquier dolor, tienes que leer este libro. Y el otro libro es este que se lo voy a dejar por acá porque lo leí en digital, es el de la doctora Marian Rojas Estapé. Este libro es un libro, el título dice, Recupera tu mente, recupera tu vida. Es un libro que habla acerca de todo lo que nos hace adicto y presenta pues cosas que nosotros pues venimos haciendo y son muy perjudiciales. Nosotros los seres humanos estos últimos años hemos adoptado un enfoque muy fuerte hacia la dopamina. Nos explica cómo el cerebro responde ante el azúcar, ante los excesos del alcohol, las drogas, la pornografía. em, Habla acerca de las redes sociales y nos coloca y nos explica incluso cómo se crearon las redes sociales. Incluso a mí me asombró muchísimo porque ella nos explica que las redes sociales tienen una base psicológica. De hecho, este señor por acá fue uno de los en los que se basaron un estudiante, el que creó Instagram, Facebook, toda esta oleada de Instagram y Facebook,
en su trabajo final, pues creó esta plataforma de Instagram y esta plataforma estaba siendo guiada bajo psicología. Es decir, que nosotros realmente estamos siendo expuestos a respuestas estructuradas y estudiadas para permanecer ahí, para que nuestra atención permanezca ahí. Y ya con el tiempo, este comportamiento que para hacerlo, agarrar el teléfono, ay Dios, perdón, para hacerlo teníamos que ser como estar conscientes de que lo estábamos haciendo. Ahora no somos conscientes. No somos conscientes de la cantidad de horas que pasamos en el teléfono y no somos conscientes del daño cerebral que nos hace estar expuesto a esa cantidad de información, porque el cerebro no está preparado para poder ejecutarla y traducirla. Entonces, cuando nosotros queremos hacer las cosas que realmente tenemos que hacer, porque nuestro cerebro, él responde a estímulos, nuestro cerebro responde a estímulos y a esos estímulos nos proporcionan la energía. Nuestro cerebro para poder actuar necesita estar muy interesado y si está muy interesado y está muy entusiasmado y hay mucha emoción, nos va a dar mucha energía. Si no la hay, entonces no nos va a dar la energía. Y cuando nosotros queremos hacer esas cosas que no son emocionantes, como nuestros hábitos, como la estructura de vida, como hacer ejercicio, ir a trabajar, comer bien, nuestro cerebro no nos va a ayudar y por eso es que es tan importante ser consciente de todo esto. Y esta doctora, ella es una especialista en adicciones, nos explica esto de una forma muy, muy, muy precisa que nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar a tomar decisiones y a cambiar nuestra vida. En fin, estos dos libros son esenciales para mantener una salud mental y para gestionar muy bien nuestra mente. Estos dos libros me parecen esenciales porque conectan cosas que muchas veces vemos por separado, que es dolor, la mente, emoción, fisiología, atención y salud mental. Hasta ahora hemos hablado de comprensión y ahora vamos a hablar de decisiones. Y para eso tenemos este tripack. Tenemos estos tres libros que para mí son un gran tesoro si tú eres una persona con ganas de éxito, con ganas de salir adelante, con ganas de cambiar tu mentalidad. En el libro Los secretos de una mente millonaria de T. Harv Baker, él nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cómo nosotros hemos asumido una identidad que no va acorde con ese cambio de vida que tú quieres hacer, porque si quieres cambiar, quieres evolucionar, quieres crecer, tienes que cambiar esa identidad que has asumido. Él habla acerca de esos grandes errores, de asumir la pobreza, de sentirte pobre, de cómo verte pobre, de cómo entender incluso que hemos hecho acuerdos interiores en nosotros para nosotros asumir una identidad. Este libro es sin duda uno imperdible de esa colección de libros de emprendedor. También hablando acerca de identidad, una identidad bastante fuerte y creo que con un tono bastante subido, es el libro de Donald Trump, de Bill Sanker, que es el escritor realmente de este libro, nos habla acerca de todo, de toda parte de la vida de Donald Trump. A mí me gustó los capítulos finales donde él habla acerca de, hay uno que se llama Te amo, firma aquí, y él habla acerca de los prenupciales, de cómo si tú eres multimillonario, tienes que tener por sentado todas las reglas. Tienes que tener una estructura ya para cada cosa, tienes que tener tu abogado, tienes que saber que hay cosas que tienes que enfrentar demandas, que tienes que enfrentar que alguien te traicione, que tienes que enfrentar que alguien te envidie. Incluso él habla acerca de cómo quebró, por qué quebró, cómo habló con los bancos, cómo se presentó. La verdad que este libro no tiene para nada ningún desperdicio. A mí Donald Trump no me caía bien, pero cuando empecé a leer acerca de él y su mentalidad de negocio, me empezó a caer muy bien. Y
por último, de este tripack tenemos el libro El Poder Sin Límites de Tony Robbins. Yo he seguido por muchos años a Tony Robbins y me parece que es una persona que ama todo lo que es la transformación personal. Y este libro fue escrito hace más de 39 años y nada de lo que está en este libro está desfasado. De hecho, aquí tengo marcado uno de mis capítulos favoritos, que es el capítulo 9, que habla acerca de la fisiología, el camino real de la excelencia. Él nos habla acerca de la fisiología, de la postura, de cómo nosotros nos mostramos ante el mundo. Él dice que la fisiología está extremadamente conectado con la mente. Si nosotros tenemos una postura, una respiración, una musculatura ante lo que nosotros queremos lograr, por ejemplo, si nosotros vamos decaídos ante el mundo, pues lo que vamos a fabricar en nuestra mente van a ser pensamientos de decaimiento, pero si nosotros vamos con una fisiología, con una postura distinta y te explica cómo obtener esa fisiología. Y así todos los capítulos son un tesoro. Y realmente el título es pequeño ante realmente el poder sin límites que te va a dar este libro. Este libro es un tesoro y son en sí estos tres libros son imperdibles. Lo interesante de estos tres libros es que coinciden en algo, que el éxito no es una estrategia realmente. El éxito es 100% psicología. Y ya para finalizar, tenemos estos dos tesoros donde vamos a hablar del poder y el lenguaje social. Tenemos aquí un libro que es un libro bastante cortico de George Orwell, La rebelión de la granja. Este libro habla este libro es muy controversial, de hecho, ahora mismo, porque este libro, a través de una historia de una granja, de unos animales, nos muestra exactamente cómo el socialismo cambia una sociedad. Este libro, de hecho, me costó leerlo y fue fuerte. Y tenemos este libro de Chris Voss, este es un ex FBI, y él le habla acerca de todas las experiencias que tuvo, de muchas experiencias, mejor dicho, que tuvo para poder negociar incluso la vida de las personas. Se llama Rompe la barrera del no. Este libro es extraordinario porque nos da más de 9 técnicas de cómo negociar. Yo las he usado y realmente son efectivas. De los libros que hay en el mercado, este libro es bastante efectivo. De los mejores libros de negociación, las técnicas parecen muy sencillas, pero en la práctica te ayudan a forzar una negociación hasta el final y te ponen como ganador. Y de hecho te enseña cómo es la psicología de la negociación, sobre todo en los negocios. Si este tema te llama la atención, no te pierdas leer este libro de Rompe la barrera del no. Y chicos, hemos finalizado, ya les he mostrado estos 11 libros que he leído y repasándolos de verdad me he dado cuenta que son un gran tesoro. Leer es maravilloso y sentía como que había pasado mucho tiempo, pero fue un libro cada mes, intentando que fuera cada mes. Al final me faltó uno, pero cada uno de esos libros son maravillosos y repasándolos me dio ganas de volvérmelos a leer. Es increíble, pero este año me quiero leer otros libros. Ya he empezado a leer uno, no les voy a decir, por mis historias le diré, pero bueno, sí, les voy a decir el autor. El autor se llama Russ Harry y este libro que estoy leyendo habla de la felicidad. Se llama, de hecho, La trampa de la felicidad. Por aquí está. Y es un libro muy, muy bueno. De verdad, estoy enganchada. Me enganché el libro, me gustó. Estoy haciendo unos ejercicios que él recomienda. Y chicos, les deseo que tengan un fin de año maravilloso. Plantéense nuevas metas para este año que viene. Y espero que dentro de esas metas se puedan plantear el empezar a leerse uno, dos, tres libros en el año. Empiecen con poco y luego comiencen a agregar poco a poco más libros y se van a dar cuenta cómo su mente, su creatividad va a evolucionar a otro nivel y ustedes van a poder transformarse, porque todo se trata de transformarse de donde estamos y ir al siguiente nivel
Yo estoy trabajando en mi nueva versión del 2026 en adelante, así que muy feliz que tengan pues un año nuevo, maravilloso, lleno de muchísimos retos que puedan superar y muchísimas, muchísimas bendiciones. Chao, chao. Sí, de hecho, si les ha gustado este video, compártenlo, denle like, coméntenme cuál ha sido el libro que más les ha llamado la atención, cuál quiere comprar, cuál les pareció atractivo. Si tienen alguna pregunta de alguno de estos libros, con mucho gusto también me la pueden hacer y yo gustosamente se lo voy a responder. Chao, chao.